Solamente podía pensar en esa pelota. Sentía que el equipo había perdido por mi culpa. Nadie nos prepara para perder. Hay algo de lo que se habla muy poco. Desde chicos nos enseñan a competir. Nos enseñan que hay que esforzarse, que hay que ser el mejor, que hay que salir a ganar. Nos muestran los goles, los festejos, los trofeos y las medallas. Pero muy pocas veces alguien se sienta con nosotros y nos explica qué hacer cuando perdemos. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen? ¿Qué hacer cuando te preparaste durante meses y aún así fracasaste? ¿Qué hacer cuando sentís que decepcionaste a los demás? O peor todavía, ¿qué hacer cuando sentís que te decepcionaste a vos mismo? Yo llevo prácticamente toda mi vida dentro del fútbol. Primero como jugador, después como entrenador y hoy actualmente desarrollando proyectos deportivos. Viví victorias hermosas, viví momentos que uno guarda para siempre, pero también perdí. Y perdí mucho. Partidos, oportunidades, proyectos, personas, decisiones. Y con los años entendí algo. A veces una derrota puede enseñarte muchísimo más que una victoria. El problema es que cuando estamos perdiendo no queremos aprender. Queremos que pase rápido. Queremos olvidarnos. Queremos buscar alguna explicación. Y muchas veces queremos encontrar un culpable. Recuerdo un partido de cuando era jugador. No era una final del mundo, no había miles de personas mirándonos, pero para mí en ese momento, ese partido era el más importante de mi vida. El partido estaba empatado y faltaban unos pocos minutos para que termine. Me queda una pelota perfecta dentro del área, de esas jugadas que antes de rematar ya te imaginás festejando. Le pegué apurado y la pelota se fue afuera, muy cerca del palo. En la siguiente jugada, el rival sale de contragolpe, nos hace el gol y perdemos. Cuando terminó el partido, yo no escuchaba a nadie. No escuchaba al entrenador, no escuchaba a mis compañeros, solamente podía pensar en esa pelota. Sentía que el equipo había perdido por mi culpa. Durante varios días repetí esa jugada una y otra vez en mi cabeza. Pensaba, ¿por qué no la acomodé? ¿Por qué no esperé un segundito más? ¿Por qué no le pegué así? Y cuanto más pensaba, peor me sentía. Hasta que alguien me dijo algo muy sencillo. Ya no podés cambiar esa jugada, pero sí podés decidir qué jugador te vas a convertir después de esa jugada. Esa frase me quedó grabada. Porque yo estaba intentando modificar algo que ya había sucedido. Y mientras hacía eso, estaba perdiendo la oportunidad de prepararme para lo que venía. La semana siguiente volví a jugar. Y no jugué bien. Para nada bien. No porque estuviera mal físicamente. Jugué mal porque seguía pensando en el partido anterior. Tenía miedo de volver a equivocarme. Y cuando jugás para no equivocarte, dejás de jugar. Te escondés, dudás, llegás tarde. Elegís siempre la opción más segura. Y el fútbol, como la vida, castiga muchísimo la duda. Y ahí entendí que perder una vez es parte del camino. Pero seguir perdiendo todos los días por algo que ya pasó es una decisión. Y ojo, eso no significa que una derrota no tenga que doler. Claro que duele. Tiene que doler. Cuando algo te importa de verdad, perder duele. Cuando trabajaste, te sacrificaste y dejaste cosas de lado, no podés terminar una derrota sonriendo como si nada hubiera pasado. El dolor también demuestra que te importa. El problema aparece cuando ese dolor deja de enseñarte y empieza a paralizarte. Cuando una derrota se convierte en tu identidad. Cuando dejas de pensar, perdí un partido y empezás a pensar, soy un perdedor. Son dos cosas completamente diferentes. Una derrota es un resultado. No es una definición de quién sos. Y esto lo veo muchísimo en los jóvenes. Un chico juega mal un partido y ya siente que no sirve. No lo convocan una vez y ya piensan que se terminó su carrera. Un entrenador no lo elige y sienten que nunca más van a tener una oportunidad. Una decisión, un partido o una mala temporada no puede definir toda tu vida. El fútbol cambia todo el tiempo. Hoy sos titular, mañana sos suplente. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy sos el mejor jugador del equipo. En unos meses puede llegar alguien que juegue mejor que vos. Por eso, si construís tu identidad en base a ganar, siempre vas a vivir con miedo. Miedo a perder tu lugar, miedo a decepcionar, miedo a que aparezca alguien mejor, miedo a equivocarte. Y una persona que vive con miedo termina dejando de arriesgarse. Con los años también aprendí que después de una derrota existen dos caminos. Podés buscar culpables o podés buscar respuestas. El que busca culpables dice, perdimos por el árbitro, por el entrenador, por mi compañero o porque tuvimos mala suerte. Tal vez tenga razón, tal vez hubo algún fallo arbitral, tal vez el entrenador se equivocó, tal vez un compañero tomó una mala decisión, pero aunque tengas razón, culpar no te va a mejorar, no te prepara, no te hace crecer. En cambio, cuando buscas respuestas, empezás a hacerte otras preguntas. ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Cuándo perdimos el control? ¿Qué tengo que entrenar? ¿Cómo puedo responder la próxima vez?
Ojo, eso no significa cargar con toda la culpa. Significa hacerte responsable de la parte que depende de vos. Y para mí, esa es la gran diferencia entre una persona que se queda atrapada en la derrota y una persona que decide transformarla. Porque perder no te hace más fuerte automáticamente. Esa frase que dice lo que no te mata te hace más fuerte, no siempre es cierto. Hay derrotas que destruyen personas. Hay fracasos que dejan marcas durante años. Lo que te hace más fuerte no es perder, es procesar la derrota, entenderla, aceptar lo que pasó, sacar una conclusión y volver a intentarlo de otra manera. Si perdés y no aprendés nada, solamente sufriste. Si perdés, analizás y corregís, entonces la derrota empieza a tener sentido. Y eso no pasa solamente en el fútbol. Pasa cuando un negocio no funciona, pasa cuando termina una relación, cuando no te dan ese trabajo que querías, cuando confías en alguien y te decepcionan, cuando empezás un proyecto con mucha ilusión y las cosas no salen como las imaginabas. Todos vamos a perder alguna vez. No existe una vida en la que todo salga bien. Por eso tal vez deberíamos hablar un poco menos de cómo ganar y mucho más de cómo levantarnos, de cómo tener paciencia, de cómo aceptar nuestros errores sin destruirnos, de cómo empezar de nuevo sin sentir vergüenza. Yo todavía estoy aprendiendo a perder. No tengo una fórmula perfecta. Hay derrotas que todavía me cuestan. Hay decisiones que sigo repasando en mi cabeza. Y hay momentos en los que también me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido otro camino. Pero hoy intento no quedarme a vivir ahí. Hoy ya no pienso que perder sea lo contrario a ganar. La derrota te muestra cosas que la victoria suele esconder. Cuando ganás, todo parece estar bien. Pero cuando perdés, aparecen tus debilidades, tu carácter, tu capacidad de reaccionar y de la verdadera fortaleza de las personas que están a tu lado. Por eso hoy no le tengo miedo a perder. Le tengo mucho más miedo a no aprender, a repetir los mismos errores, a buscar siempre excusas, a convertirme en una persona que culpa a todo el mundo por lo que me pasó. Porque el día que dejas de aprender de tus derrotas, aunque estés ganando, probablemente ya empezaste a perder. Y esa es una de las lecciones más importantes que me regaló el fútbol. Saludos, bandita, su amigo Juanma.